Le dejaba pendiente una pregunta. Digo, nos llenamos la boca, incluso en los medios de comunicación, hablando de lo importante que son los chicos, los adultos mayores, los más vulnerables, los más desprotegidos, que tienen que ser nuestra prioridad. Yo le pregunto si están concebidos los chicos y los problemas de los chicos y la realidad de los menores en la Argentina como una prioridad para la sociedad. Es una pregunta muy compleja, no sé si estoy en condiciones de responderlo, por lo menos de manera muy amplia. Primero, creo que todavía estamos muy lejos de haber generado mecanismos en el que la voz de los chicos realmente sean escuchada. Todos sabemos que existe la Convención de los Derechos del Niño y el derecho del niño a ser oído, el interés superior, pero son pocas las decisiones que se toman teniendo en cuenta lo que el niño quiere, lo que en el proceso civil se conoce como autonomía progresiva, y en el proceso penal muchas veces hay falta de empatía con el chico. Yo creo que la realidad de los chicos que toman contacto con el sistema penal está muy invisibilizado, y lo poco visible que son, hay una mirada muy dura respecto de ellos, porque claramente a la gente quiere vivir segura, quiere vivir tranquila. Le genera bronca, indignación. Y hay una instalación muy fuerte de que gran parte de esa responsabilidad la tienen los chicos, particularmente los inimputables. Yo siento como que queremos que los proyectos son, ampliemos los institutos, los encerremos, los internemos. Venimos de un modelo de más de 100 años que fracasó. O sea, por ahí escucho respuestas que se dicen con mucho nivel de seguridad y que ya fracasaron. Ya tuvimos mega institutos para 100 chicos y lo que generaron fue exclusión. En algún momento se tomó como decisión entender que el chico tiene que tener una familia, una comunidad que lo incorpore, pero yo creo que no, que al menos los chicos con los que trabajamos nosotros no estamos muy dispuestos a cambiar por ellos. Por ende no son prioridad. No, a ver, pretendemos que se adapten tal vez a como nosotros nos criamos, al modelo de educación que nosotros tuvimos, que respondan a familias que no existen o que están muy deterioradas, comunidades que están cansadas de estos chicos. En materia de adicciones que vos me planteabas, hay muchos programas, pero no contienen a estos chicos, porque la mayoría de los programas que tienen algún impacto apelan a la estructura familiar y acá la familia no está. Entonces el desafío es cómo generamos acompañamientos, referentes, adultos que puedan acompañar ese proceso de desarrollo. Definitivamente no. Y lo peor es que los que sí tenemos responsabilidad los conocemos, los tenemos identificados y no estamos pudiendo resolverlo. Jorge, los especialistas dicen que en todo esto es clave la educación, tener una buena educación y mejorar la educación sensiblemente en la Argentina. ¿Tiene esperanzas con la educación que tenemos en el país? ¿Le da esperanza a la educación argentina? ¿O ya se dio por vencido? No, para nada. Yo, todos los días me levanto y creo que desde algún lugar podemos hacer algo por cada chico que toma contacto con el sistema penal. Ojo, también estamos pensando en el sistema penal para que también las víctimas, y especialmente las que son menores de edad, también sean escuchadas, tengan voz, sea reconocida su verdad. No tenemos solo puesta la mirada en el chico que comete el delito. Sí creo que hay enormes desafíos en otras formas de educación. Te doy un ejemplo que es durísimo. Muchos chicos que toman contacto con el sistema penal, nosotros tratamos de vincularlo a algunos talleres de entrenamiento para el trabajo porque no califican para la educación formal, porque se cayeron del sistema escolar hace mucho. No califican ni para un CENS, ni tampoco podemos volver a la escuela porque los repitentes no tienen lugar. Y eso lo estamos verificando no solo los chicos en conflicto con la ley penal, sino en las causas civiles. Yo he tomado 3 audiencias esta semana de chicos que han repetido y no han conseguido banco. Que son chicos que probablemente los voy a tener contacto con ellos por la otra ventana, por la otra mesa de entrada al juzgado. Tal vez sea medio duro lo que digo, pero probablemente tremendo, no tienen lugar. Repitieron y no tienen lugar, no tienen banco. Tenemos chicos que han aprobado la primaria y que no saben leer y escribir. Y que no los podemos vincular a un taller de entrenamiento para el trabajo porque no saben leer ni escribir textos básicos, no saben hacer operaciones matemáticas que
que son necesarias para aprender cualquier oficio. Eso habla muy mal del sistema educativo. Diría que en este caso ha sido ficticio, algo ficticio. No, tal vez, no, me excede mi capacidad, no soy pedagogo, ni conozco en profundidad el sistema de educación. Creo que la pandemia hizo que muchos chicos había que contenerlos y la parte académica se retrasó y ahora queremos que respondan a una trayectoria educativa que no tuvieron. La realidad es que hay un nivel de exclusión de muchos chicos, no solo los que están en contacto con el sistema penal a nivel educativo. Y es verificable, no, está muy presente en la trayectoria de vida de los chicos la deserción escolar, incluso de aquellos que aún terminando la primaria no aprendieron, no incorporaron saberes básicos para aprender un oficio, para participar de un taller de capacitación, no digo ni siquiera terminar la secundaria. ¿Los condenados tienen seguimiento o contención por parte del Estado? Nosotros trabajamos mucho con chicos penados, nuestros equipos técnicos van en realidad es importante la pregunta porque en el servicio penitenciario está súper poblado, los equipos técnicos tienen mucha demanda allí, les es muy difícil, digamos, las condiciones para que un adulto que cometió delitos siendo adulto pueda empezar a adquirir ciertos beneficios son distintas a los chicos que cometieron delitos siendo menores y ya son adultos. La lógica de trabajo es distinta, lo que ha hecho que con nuestros equipos técnicos periódicamente vayamos, articulemos con esos equipos para acompañar a esos chicos. Pero hay partidas presupuestarias, hay profesionales suficientes para garantizar un seguimiento en el tiempo de la situación de esos chicos. El seguimiento del punto de vista del juzgado tenemos... Digo, juzgado o Estado en general, no estoy hablando solamente del juzgado. Estoy hablando del juzgado, lo que atañe a la justicia, pero lo que atañe también al Poder Ejecutivo. Claramente, hoy por hoy, los dispositivos con que cuenta el Estado, que generalmente, si bien la estrategia involucra a varios actores, pero los dispositivos que acompañan a los chicos en el territorio como una medida alternativa a la privación de la libertad, están desbordados, no tienen hoy la capacidad suficiente. Quiero resaltar que en un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se está empezando a trabajar con una herramienta muy novedosa, que es la justicia restaurativa. Pero recién es muy incipiente, está empezando a dar sus primeros pasos. Pero hoy claramente son dispositivos cuyos recursos son insuficientes para la demanda que genera, en este caso, el juzgado desde la Secretaría Penal. Me decía que muchas veces usted siente que gran parte de la sociedad prefiere invisibilizar esos casos, sacarlos del sistema, encerrarlos y olvidarse de estos chicos. ¿Son todos recuperables, cree usted? Yo creo que todas las personas son recuperables. Sí, yo estoy absolutamente convencido que sí, que tal vez en muchos casos deban, como parte de ese proceso, hacerse responsable del hecho que cometieron y muchas veces cumplir penas en casos de delitos muy graves, pero estoy convencido de que todas las personas son recuperables. Todo esto depende mucho de la política, por supuesto, ¿no? ¿Qué opina de Milei? ¿Le gusta? No lo entiendo, no la veo. No, tiene una lógica de ejercicio de poder que a mí me supera, no lo entiendo, no podría emitir opinión. Soy de otra generación, tengo otra mirada de los que ejercen el poder, de la forma de ejercicio, no lo entiendo. ¿Qué no termina? Su forma, su agresividad. Le gusta, entonces, esa parte no le gusta. No, pero tal vez la forma que deba ser, no lo sé, evidentemente. Aparte que él habita en un mundo que yo no habito, que son las redes, no las conozco, no las entiendo. No sabría entender la lógica de un tweet o la lógica de TikTok porque no las consumo, no las entiendo. ¿Está de acuerdo con lo que está haciendo en lo que tiene que ver estrictamente con la gestión, achicamiento del Estado, aún con el dolor que significa, por ejemplo, dejar empleados fuera sin trabajo? Eliminación de organismos, estatización, privatización. A ver, en primer lugar, es muy fácil hablar de una situación cuando el que habla es un privilegiado. Yo soy una persona privilegiada, tengo un buen sueldo con estabilidad, entonces por ahí tal vez habría que preguntárselo a alguien que le cuesta llegar a fin de mes, que tiene grandes problemas que resolver. Yo la verdad que en ese sentido toda la vida he tenido esa posibilidad de... No sé lo que es pasar hambre, no sé lo que es tener necesidades,
La verdad que en eso he sido un privilegiado. Lo que sí, yo creo que, no sé si hay un Estado bobo, un Estado tonto, un Estado sobredimensionado, pero sí creo que el mercado no va a resolver el problema, por ejemplo, de estos chicos que son los que trabajan. Yo veo un permanente, en lo que a mí me toca trabajar, achicamiento de organismos que para mí son clave. Y es imposible pensar que podamos como jueces dar buenas respuestas o sentencias que sean efectivas cuando los organismos que los tienen que ejecutar cada vez se achican más, cada vez tienen menos recursos. O desaparecen. O desaparecen. A ver, sin ir más lejos, una ley muy importante que hace operativa la Convención de los Derechos del Niño, que es la ley 26.061, creó una figura muy importante, que es el defensor de los derechos del niño. Hoy está acéfalo ese organismo. Es un organismo que debería decirnos a todos los actores, mira, vos vas bien, vos vas mal, tiene facultades de controlar ese organismo. ¿En la justicia provincial o justicia nacional? Nacional. En la provincial nunca se creó. O sea, hoy la Defensoría Nacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente está acéfala. La Secretaría Nacional de Niñez prácticamente ya no sesiona. Yo viví en una época que ¿Hace falta el cargo cuando hay asesores de menores? Es un rol distinto. O sea, está el ombudsman de los derechos del niño, que su idea es ir más allá de la función específica de garantizar los derechos de un niño en un proceso penal o en un proceso o civil también, del ombudsman de los derechos del niño que a ver, hace un análisis de cómo está la educación en la provincia, cómo funciona la justicia y activa mecanismos de reclamo para que esos derechos se respeten. Es un rol distinto, totalmente. ¿De Orrego qué mirada tiene? Bueno, llevo muy poco gestionando, no lo conozco, me gusta su perfil, eso sí, me parece una persona respetuosa, con un perfil, diría, bajo, me parece prudente su gestión, pero lleva muy poco tiempo y le ha tocado gestionar una época muy difícil y no podría juzgarlo más allá. No lo conozco personalmente ni he compartido en ningún momento, pero me parece un perfil totalmente distinto al de Milei. Me identifico más con ese tipo de perfil. ¿Y de esta Corte de Justicia, de los actuales miembros de la Corte, qué opina? A ver, ha pasado, venimos de una Corte que era muy reservada, que tenía muy poco contacto con el resto de la estructura, los magistrados. Veo una Corte con mayor apertura, con mayor interacción, con mucha visibilidad. Han encarado un proceso de transformación muy grande en la justicia. Por ejemplo, nosotros esta semana estamos conviviendo con un sistema, un soporte, un software totalmente distinto y en la parte civil y la semana que viene estamos en cambio permanente. Creo que eso es positivo y no conozco mucho más de ellos, no tengo una opinión formada para poder decir de cada uno. Sí, creo que es una corte que ha buscado de alguna manera tener mayor contacto con el resto de la estructura del Poder Judicial. ¿No ha tenido la oportunidad de charlar con ellos? Cara a cara, digo, los jueces Sí, menores, por ejemplo. No hemos sido convocados, pero siempre han sido... este año, por ejemplo, la presidenta convocó a los jueces civiles, los de familia, a los jueces penales y a los jueces penales juveniles, generalmente grupos grandes. Como somos dos, nos convocó y tuvimos una charla muy interesante. ¿Qué le pidió? ¿O qué le pidió en ese momento o qué no le pidió que se arrepintió y hoy le pediría? ¿A la presidenta de la Corte o a la Corte, a los miembros de la Corte? ¿Qué le pediría? Bueno, quiero contar algo, ya que estoy acá. Este año en septiembre organizamos un congreso muy importante con el Foro Penal Adolescente y Juvenil de la Junta Federal de Cortes. Muy importante porque van a haber 5 conferencias magistrales y 7 paneles muy importantes. Y debo decir que lo hablé el año pasado con el presidente y la presidenta si podíamos postular a San Juan y aceptaron el desafío y la Corte nos ha dado pleno apoyo al foro para la organización y se ha comprometido. Y por otro lado nos hizo saber, porque también participamos en la apertura, de que está la decisión de trabajar en un proceso penal acusatorio y estamos trabajando en ese proceso penal. Estamos o sea que no tiene nada pendiente con la Corte. No, la verdad, la situación del juzgado ha cambiado mucho en cuanto a recursos, en cuanto a infraestructura, muy distinta a cuando me tocó asumir. Tenemos buenos funcionarios, hay un buen clima laboral,
muy distinto al que me tocó asumir. Gente joven, con muchas ganas de aprender, que te empujan, que te exigen, que te llevan día a día a hacer las cosas mejor. ¿Cuál fue su mejor época, la mejor época de su vida? Cuando, a nivel función... No, de su vida en general. Puede ser función pública, adolescencia, niñez, algún recuerdo. Bueno, yo recuerdo tener una infancia muy feliz. La mejor de todas, ¿cuál fue? Es difícil porque han sido distintas, pero la adolescencia me encantó. Yo veo, por ejemplo, en mis hijos que hay momentos que sufren mucho la adolescencia. Yo me la pasé en un pavo eterno. Éramos unos pavotes. Sí, pero atravesé conservo amigos, mis mejores amigos son de la secundaria. Mis amigos de la facultad son amigos de mis amigos de la secundaria y se juntan más con ellos que conmigo. Sin duda que formar una familia para mí ha sido un proyecto que muy importante, lo más importante en mi vida. Y a nivel función pública, el momento donde sentí que más podía cambiar la realidad fue cuando fui director de niñez. ¿Cuál fue el peor? ¿La peor época o el peor momento que recuerda en su vida? Eso que le gustaría que no hubiera pasado. No, hay cosas que son la realidad. Perder a mi viejo, sin duda, fue un momento duro. Pero, te digo, yo dejé la función pública en un momento y después rápidamente me convocaron nuevamente. ¿Qué recuerdo tiene del viejo? Digo, porque me quedó dando vueltas cuando dijo, en mi casa no estaba muy presente el afecto. La demostración de cariño, ¿qué vínculo eran los otras unía? formas. Yo creo que ellos sentían que estar presente era proveernos todo lo necesario, acompañarnos en la crianza, controlar, estar, exigirnos. ¿El afecto lo mostraban de otra manera? El afecto de otra manera. Sí, no, en mi caso, el abrazo, el decir te quiero, eso no estuvo, se daba por sentado que eso estaba. Es tal vez a lo mejor el diferencial que uno trata de tener con los hijos, ¿no? Uno no sabe cuánto va a estar. Lo que le reclama a su esposa. Para con los chicos y para con ella, supongo, también. Sí, no sé si me lo reclama, me lo recuerda, me lo hace saber. A ver, a mí, como nos debe pasar a todos, uno llega a la casa y los problemas, la realidad, son tu prioridad. ¿Pero tenía razón ella o tiene razón en la importancia de sí. la demostración con un beso, con un abrazo? Sí, yo que muchas cosas, porque fueron momentos distintos, tal vez mis padres en la crianza de nosotros fueron mejores, pero en lo afectivo yo creo que en ese sentido estamos haciendo mejor las cosas. ¿Qué hace Jorge Toro cuando no está trabajando de juez? Soy aeromodelista. Me gusta construir, me gusta volar aviones, no tengo mucho tiempo. Me gusta andar en bici cuando puedo y lo hago generalmente con mi esposa y me gusta hacer trekking también con amigos. Escuchar música, ver películas, leer, ¿qué prefiere? Me gusta ver, cuando me siento en la televisión, generalmente veo deporte. Las series me cuesta seguirlas, más de 2 o 3 capítulos me complica. Y trato de ver algunas películas con los chicos, que sea el plan de salida con mi mujer. Una película que usted diga, me mató. Me marcó, me dejó un mensaje muy importante o me divertí mucho. Una película si tuviera que elegir. Puede ser Corazón Valiente en su momento, me pareció una película importante. Y después me gustan las películas de dibujitos, me gustó mucho Kung Fu Panda, por ejemplo. Me río mucho, yo juego mucho. El aeromodelismo me permite ser muy un lúdico. niño. Sí. ¿Qué le diría al Jorge de 15 años? ¿Qué consejo le daría o qué le diría? No hagas esto o haz esto que te quedó pendiente. ¿Cuál sería el consejo que le daría ese Jorge de 15 años? Hablando de la mejor época de su vida, la adolescencia, como dijo. No sé, no siento que tendría que haber sido distinta la adolescencia. Creo que tuve mucha suerte. Pero digo para la vida en general, si se lo topara, tuviera la suerte de toparse con ese Jorge, seguramente un poquito más alto, sin ninguna cana, sin ninguna arruga, jovencito. Sí, seguramente. No sé, probablemente haber sido más, también uno reclama cosas que no ha sido, tal vez haber sido más afectuoso también con mis viejos, por ejemplo. Lo que ellos no dieron, usted haberlo dado, haberlo puesto usted. Por ahí empieza a veces la cosa, ¿no? ¿Con quién se tomaría un café si pudiera elegir? ¿Una persona que esté en este mundo? ¿Una persona que no esté? Si tuviera la posibilidad de elegir
a una sola persona del mundo, traerla y sentarla al lado suyo para tomarse 10 minutos un café? Que, no sé, la verdad es una pregunta que no me la he hecho. Me gustaría tener más tiempo para mis amigos o dedicarle más tiempo a mis amigos. Entonces, con un amigo. Sí, sin duda. ¿Qué amigo? Tengo muchos amigos, creo que muchos amigos en común con vos, porque porque yo creo que los amigos en nuestra generación de la primaria y la secundaria nos marcaron realmente. Nosotros hemos sido la generación no del celular, ni es del compartir, de la presencia del otro. Y esos amigos son los que sigo teniendo ahora. ¿Qué le diría a ese amigo en ese más café? afectuoso, decirle que lo quiero. ¿No se los dice? Pienso que sí, pero podríamos ser más afectuosos también. ¿Le cuesta? Sí, me cuesta. ¿Le diría, te amo un amigo, por ejemplo? Te quiero, sí, sin duda. La palabra amor a veces uno la relaciona más a la relación de pareja, pero decirle a un amigo que lo quiero, sin duda. Ya para terminar, he escuchado cientos de veces, cuando hablamos de los menores de edad que cometen delitos, che, hay que hacer pagar al padre también. ¿Cree que habría que avanzar con algún cambio de legislación para que los papás también tengan que pagar cuando su hijo comete un delito? Desde el punto de vista penal, la responsabilidad es personal, es muy complejo pensar. No sé, por eso le hablaba de un cambio de legislación. Después del punto de vista civil, la realidad es que en la mayoría de los casos son padres que muchas veces que no aprendieron a ser padres, invalidados, y pensar, es decir, lo privo de la patria potestad para que ese chico lo terminamos metiendo en un instituto porque no hay quien se vaya a hacer cargo de ese pibe. O sea, uno piensa que un chico lo mejor que le puede pasar es una familia y tiende a pensar, y bueno, si no es la familia que hoy tiene, será otra. El tema es esa otra, porque también los procesos de adopción de los chicos a nuevas familias, de las familias a los nuevos chicos son complejos. Entonces, es una respuesta muy complicada. Sí, creo que el gran problema, el desafío de esos chicos es que no tienen un adulto presente. Yo me pongo a pensar en mi vida. ¿Una multa económica serviría? Porque muchas veces no nos desalienta nada más que cuando nos tocan el bolsillo. Son todos pobres. Son todos pobres. ¿Y tareas comunitarias, por ejemplo? A los padres, sí. ¿O es algo inocuo, no movería la aguja? Generalmente, cuando los chicos concurren al juzgado a declarar, vienen acompañados por madres que tienen 3 chicos esperando que vuelvan a la casa para que les Me da miedo lo que escucho, porque pareciera que son chicos que en algunos casos están perdidos y condenados para toda la vida. Digo, no tenemos un Estado eficiente en muchas de las políticas para los chicos. No son prioridad para gran parte de la sociedad argentina. Pertenecen mayoritariamente a sectores vulnerables, caen en un flagelo como la droga. Me suena a desesperanza para muchos de ellos. A ver, probablemente, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero yo me pongo a pensar en mi vida, he tenido la suerte que siempre ha habido alguien que ha sido un referente. En mi adolescencia, que por ahí es la parte más crítica, mis viejos no sé por qué me mandaron a un grupo juvenil y se transformaron en unos curas en esa época espectaculares referentes en mi vida. Y en mi vida siempre he tenido un adulto referente. Por ahí pensar que ese adulto referente no sean los padres, sea el profe de una escuelita, algunas organizaciones que se ocupan y se involucran en la vida de los chicos y se transforman en su familia o referente. Yo quiero creer que podemos pensar en alternativas en que la gente se comprometa a transformarse en el referente de ese chico, que es muchas veces lo que... A veces cometen delito o hacen daño para visibilizarse, es decir, acá estoy de alguna manera. O sea que la esperanza estaría en ese referente. Hay que buscar un referente, fundamentalmente. A veces no es la familia, a veces es un vecino, a veces es una comunidad, a veces el profe de la escuela de fútbol. Un referente en la vida es fundamental. Uno piensa y lo que uno es lo que es la suerte que tuvimos de tener una familia, un referente adulto que nos guió, los hijos ahora.
una pareja. Un Es muy esposo. loco pensar, y con esto nos vamos porque nos van a matar, pero es muy loco pensar en el trabajo de referente de chicos en conflicto con la ley, que exista un trabajo específico para estar presente en la vida de esos chicos. Bueno, por ejemplo, creo que presentaron el monólogo, alcancé a ver, hay una jueza, que es un espectáculo, Marta Pascual de Buenos Aires, que trabaja con un modelo de justicia restaurativa que convoca a referentes de la comunidad. Y les dice, mira, ¿te animás a ser referente de tal chico? Y se involucra y lo acompaña el chico. Ese es su aporte, su gran aporte, que es tiempo. Muchas veces lo que menos tenemos es tiempo para transformarnos en referente de los demás. Tiempo y afecto. Sí, empatía, fundamentalmente, empatía con el otro. Jorge, un placer. Gracias por venir.